decía antes, mi nombre es José Feliciano, como veis ahí. Me dedico al coaching, a la inteligencia emocional, a la PNL, al crecimiento personal y bueno, algunas cosas más, como el coaching sistémico. Y también, bueno, pues hago escuela de padres con Patricia y ayudamos a la gente pues a encontrar lo que todos buscamos en la vida. ¿Para qué te levantas hoy? Para ser feliz al final. Si empezamos a responder para ir a trabajar, para esto, para lo otro, pero al final, ¿para qué vas a trabajar? Para ganar dinero, ¿para qué quieres ganar dinero? Para ser feliz. Y antes de empezar a hablar, me gustaría exponeros una alianza, como veis aquí. La primera alianza es con vosotros, con todos los que habéis venido, con padres, adolescentes y los que no sois padres o adolescentes, a lo mejor sois hermanos, tíos o sobrinos, ¿de acuerdo? ¿Qué es una alianza? Yo quiero proponeros aquí que todo lo que se diga en casa, cuando habléis del día de hoy, me gustaría que no lo lanzaseis como arma arrojadiza. Es decir, si decimos algo aquí, eso es tu corteza prefrontal que no funciona, ¿vale? O, claro, es que se te va la olla. No, es que tú no me entiendes, porque lo que tienes que hacer es apoyarme. O sea, quiero, por favor, que hagáis esta alianza aquí y ahora y todo lo que se diga aquí sea positivo a partir de ahora. ¿Para qué se hace una alianza? Igual que en un proceso de coaching, hacemos una alianza con el cliente para explicarle un poquito en qué consiste todo aquello y qué vamos a hacer, qué consiste el proceso, bueno, la confidencialidad, etc. En casa, los adolescentes con los padres debemos sentarnos también a hacer esta alianza de forma asertiva, con buena intención de llegar a un acuerdo, como si fuésemos la oposición del gobierno, aunque eso no llega nunca, ¿no?, a ningún sitio, permitiendo la broma. Pero en ese caso sí que, más que sois hijos y padres, sentarnos a revisar las normas, a ver si a lo mejor esas normas nos las hemos cogido de nuestros padres o de nuestros abuelos o de la sociedad y realmente ahora ya no nos sirven, no estamos de acuerdo. A lo mejor es momento de sacar esas normas de la mochila, revisarlas, ponerlas encima de la mesa y observar si realmente a lo mejor podríamos plantearnos bueno, pues que hay alguna modificación, que podemos llegar a algún acuerdo, que los límites están bien puestos y no hay un límite excepcional que a lo mejor no sea tal y sea una norma y lo estamos convirtiendo en límite. Y bueno, pues eso es una alianza. Os invito a que empecéis por este lado. Bueno, pues resumiendo un poquito lo que nos ha contado Patricia, aquí os he puesto un poco las herramientas para adolescentes y para los padres. Esto es un resumen de lo que vamos a ir hablando. Para empezar, como veis, hay algunas coincidencias. Por ejemplo, tanto en adolescentes como en padres, conocer y tener en cuenta todo lo aprendido sobre el cerebro. Todo lo que nos ha expuesto Patricia anteriormente es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos va a ayudar a ser conscientes de ello. Es decir, si sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro y qué reacciones tenemos basadas científicamente y en su funcionamiento en nuestra edad, cuando somos adolescentes, va a ser mucho más amable el trato, vamos a ser más comprensivos, vamos a facilitar que la empatía, cuando somos adultos hacia nuestros hijos adolescentes, comprendamos por lo que están pasando. Y vamos a ayudarles a que ese proceso tan importante donde el cerebro se está construyendo empiece a solidificarse bien y tener una buena base para que cuando sean adultos, sean unos adultos equilibrados, que es lo que todos queremos. Que tengan una buena base emocional, unos buenos fundamentos y unas buenas bases de trabajar, de comunicarse y al final de ser, que es de lo que se trata. Atender a las emociones. Un poquito más adelante os voy a hablar de las emociones, pero las emociones son un gran desconocido que ahora está muy en auge, ¿no? La inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es conocer cómo funcionan nuestras emociones en nosotros, para qué están y cómo podemos escucharlas. Escuchar a nuestras emociones nos va a ayudar a ser más equilibrados, a podernos gestionar. Y mirad, las emociones funcionan, luego hablaré un poco de ellas, pero son como una curva que sube y que baja. Se mantiene en un estado alto y bajo. Cuanto más alta y más baja se produce la curva, más inestabilidad tenemos. Si esa curva somos capaces de mantenerla en una curva más pequeña, donde la cota sea menor, vamos a tener un equilibrio mayor y la felicidad, lo que llamamos felicidad, tiene mucho más garantía de éxito. Bien, poner nombre a las emociones tiene que ver con lo anterior, mantener la comunicación con los padres o con los hijos, en este caso, es muy importante que mantenemos la comunicación. También os voy a hablar de cómo comunicarnos y qué es lo que pasa en la comunicación. Claro que nos comunicamos.
No, si yo le digo todos los días que se levante, que estudie, que... Pero ¿cómo se lo decimos? ¿Desde dónde se lo decimos? ¿Y qué es lo que nos pasa? ¿Cómo lo escuchan ellos y cómo lo decimos nosotros? Los padres, en este caso. ¿Vale? También los hijos, cómo nos hablan. Vamos a hablar también de eso. La meditación y la respiración consciente. Os voy a hablar de este capítulo y la importancia que tiene esta herramienta. Esta herramienta vale para cualquier persona. No hay que ser un monje budista, ni estar en el Tíbet ni en el Himalaya durante 7 años para poder meditar. Luego os explico un poco, incluso a lo mejor si da tiempo hacemos una práctica pequeñita. Encontrar nuestro elemento, en este caso para los adolescentes. Nuestro elemento es aquello que sabemos hacer fenomenal, que se nos da estupendamente, y que aunque no nos pagasen, lo haríamos por gusto, ¿de acuerdo? También vamos a hablar del elemento. La escucha activa por parte de los padres, sobre todo, porque son de los que necesitan los adolescentes ese apoyo, ¿vale? Se van del nido, ¿de acuerdo?, a buscar esa referencia social, esa pertenencia al grupo, o a un grupo social, y es importante que nosotros podamos escucharles sin juicio. Ahora también hablamos un poquito más detalladamente. En cuanto a los padres, buscarles vías alternativas a su impulso, de poner a prueba los límites. Es lo que decía Patricia. Están en un momento en que necesitan tener buscar esa adrenalina, ¿de acuerdo? Buscar esa sensación para poder tener la dopamina a tope. Entonces, si nosotros podemos reconducir eso y darles una actividad donde puedan ejercer un deporte de riesgo controlado, por ejemplo el esquí, un karting, o algo que les ponga esa prueba que ellos necesitan, pero con una seguridad, ¿vale? Porque recordad que es una edad donde hay más inconsciencia, se trabaja más desde el inconsciente directamente y no se pasa por la corteza prefrontal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por la parte prefrontal. Por otra parte, darles confianza y apoyo, darles la responsabilidad, hay que darles responsabilidad, tienen que empezar a cogerla en su medida responsabilidad, es muy importante que empezamos a ser responsables, porque eso es lo que nos va a dar autonomía. Y ser sus guías. Al final los padres que son un ejemplo. Entonces decía Gandhi, ya lo voy adelantando, Gandhi decía, conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. Sé tú la primera persona que tengas que cambiar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues respecto a los adolescentes, herramientas. Encontrar lo que me gusta y desarrollarlo, tomar la responsabilidad, hay que cogerla. Ver a las personas con su mundo interior, esto quiere decir darnos cuenta que las personas no son muebles. También hay una técnica que es, puede entrar en meditación, visualizar primero una mesa, observar su materia, pensarlo, meditar sobre ello, y una vez que lo tienes, pensar en una persona, en qué órganos funcionan, cómo respira, que tiene sentimientos, que tiene emociones. Y empezar a ser conscientes de que realmente las cosas sí que importan y que las personas importan. Ver la tele sin volumen, por ejemplo. Ver la tele sin volumen, ¿qué nos va a hacer? Nos va a empezar a fabricar esas conexiones neuronales, que en la programación neurolingüística, o PNL más bien llamada ahora mismo, sería lo que nos está produciendo nuevas conexiones neuronales al hacer un ejercicio nuevo. Ver la tele sin volumen significa que tengo que averiguar lo que están diciendo, tengo que imaginarme el diálogo, y eso es un gran ejercicio. Además puede ser muy entretenido y divertido. Si a veces nos aburrimos, puede ser una buena técnica, ¿vale? Voy a intentar incluso crear una historia o averiguar qué están diciendo. También sería dibujar cómo te sientes. El momento emocional en que estás pasándolo mal, o que estás enamorado, o que estás feliz, o que tienes una emoción de ira, dibujarlo en un papel hace que lo plasmemos fuera, y eso también crea unas conexiones neuronales y nos saca la emoción fuera y podemos observarla desde otro punto de vista. También establecer hábitos. Es el mejor momento para establecer hábitos. Había una filmina, no sé si habéis visto, que había unas carreteras, los adultos ya vamos como en línea recta y los adolescentes tienen muchos vaivenes. En ese momento de construcción, en que se nos va la olla y también había una casita por construir, en ese momento es vital para empezar a construir la casa como nosotros queremos. Es mucho más fácil coger el hábito. Cuando la casa está por construir, es como si haces una obra y no has metido el cableado ni la fontanería, es el momento de hacerlo. Cuando habéis, a los que os habéis mudado, os habéis comprado una casa nueva o habéis oído alguna casa de alquiler y viene el pintor y dice, oye, ¿vas a poner aquí una toma de luz? ¿Qué hacemos? Nada, déjalo, tira, que tenemos prisa. Y luego, ¿por qué no pondríamos la toma de luz aquí? Pues ¿por qué no crear un hábito ahora? Es el momento que estamos en obras, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Bueno. Perfecto. Bueno, y os quiero hablar, para empezar, del bambú japonés. El bambú japonés es una planta
extraordinaria. Os diré y os adelantaré que es la planta o el ser vivo que más rápido se reproduce o crece en el mundo. Sin embargo, fijaros qué curiosa es la historia de esto. Tú coges una semilla, como veis aquí, del bambú japonés, la siembras en una tierra fértil, la riegas, la abonas, la cuidas y pacientemente esperas. Entonces un agricultor inexperto plantaría estas semillas y esperaría. Y podrían pasar quizás 6, 7 meses, incluso alguno que es más paciente, un año, y aquello no va a brotar. El bambú japonés no brota, no sale nada. Entonces has estado un año pacientemente creciendo, echándole agua, echándole abono y dándole a la tierra. ¿Qué sucede? Que mucha gente, como tiene necesidad y tiene prisa, no tiene la paciencia suficiente y quita la tierra, la remueve y planta otra cosa. Aquello con paciencia y cariño, las personas que han seguido, estos agricultores más expertos, saben que tienen que tener paciencia. Con ese cariño de cuidar la tierra, la confianza en lo que están haciendo, su trabajo diario durante 7 años, hace que de repente aparezca el primer brote. A los 7 años no ha salido nada más de esa semilla. Sin embargo, justo cuando ya está preparado para salir, crece. Y 7 años después, en tan solo 6 semanas, llega a crecer 32 metros de altura, de golpe. Es espectacular, por eso es la planta que dicen que crece más rápido del mundo, el ser vivo que más rápido crece. Vale, esto os he puesto por aquí. Queremos encontrar soluciones rápidas y triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno y que este requiere tiempo. ¿Y por qué os digo el crecimiento interno? ¿Qué pasa con el bambú japonés? ¿Dónde estaba esos 7 años? Bueno, pues resulta que si tú empiezas a excavar la tierra del bambú japonés, tiene una gran red compleja de raíces hacia abajo, muy profundas y muy fuertes, que han estado forjándose todo ese tiempo para poder subir 32 metros de altura de golpe. Si no, no sería posible el poder sostener aquello. Y eso es lo que quiero que veáis, la importancia de estos años, de tener paciencia, de cultivarlo y de dejar que esas raíces realmente sean profundas, de que no desesperéis los padres, ni tampoco los adolescentes. Llevaros esta idea que os va a servir para en un momento dado entender que es un proceso de construcción, es un proceso de cambio un poquito más largo de lo que nos gustaría a lo mejor, pero es necesario. Pero se están creando una serie de raíces, unos pilares y unas zapatas del edificio realmente importantes. Y si no las creamos con total delicadeza y con paciencia y cariño, pues resulta que luego nos tambaleamos, tenemos depresiones, no sabemos qué nos pasa, resulta que ya no sabemos aquí por qué estamos trabajando en lo que estamos trabajando y empiezan a pasar una serie de cosas cuando somos más mayores. Por eso me parecía muy importante poder ver el bambú japonés. Perdonadme que voy a leer un poquito, voy a beber un poquito de agua. Perdón. Vale. Entonces, bueno, como veis aquí, las grandes raíces superficiales que aparecen con la gran red del bambú japonés, y realmente nosotros no lo vemos, vemos ese brote, pero bueno, este chico ¿cuándo va a madurar? Tened paciencia, todo llega. ¿Dónde estamos aquí los adultos? Y algunos no hemos madurado todavía lo suficiente, ¿no? Estamos todavía en proceso de construcción algunos, ¿no? Con cariño contigo, por supuesto. Lo siguiente que veríamos es cómo vamos a ayudar a crecer. Esta filmina os la he puesto, bueno, ayudar a crecer los padres. Cualidades para cultivar con éxito. ¿Cómo cultivamos con éxito un bambú japonés? Bueno, pues así, rápidamente, mucha paciencia. Tenéis que tener paciencia. Confianza. Confiar en esto que os estoy contando que es cierto y es verdad. Perseverancia. Venga, una y otra vez, y estar ahí, y ahí, no desistir. Siempre perseverar. Facilitar factores controlados, como os decía antes. Aquellos factores controlados en los que nosotros vamos a proponerles unas circunstancias, por ejemplo en el deporte, unas sensaciones de adrenalina, de alegría, de felicidad que necesitan para cubrir esa necesidad de dopamina. Vamos a pensar, si les gusta jugar al hockey, pues que jueguen al hockey, al rugby, que les gusta el esquí, pues bueno, oye, pues a lo mejor hay que plantearse el controlar eso y dejar que cubran esa necesidad para que empiecen a emitir esa hormona y queden satisfechos y cubran su necesidad, lo necesitan. La dedicación a nuestros hijos.
Eso de déjale, le dejo por imposible ya, déjale que haga lo que quiera. Perseverar, ¿vale? Trabajo y cariño, mucho cariño, porque al final, ¿os acordáis, para los que habéis sido papá? Yo, además, Patricia, que es mi mujer, voy a ser papá en no mucho, en prácticamente 2 meses. Pues ese bebé tan tierno y tan inocente, que al principio depende totalmente de ti, ha ido creciendo. Recordar cuando era pequeño y recordar aquella emoción. Sigue siendo el mismo, pero ha crecido, tiene vida propia, es independiente y es autónomo. Recordar, es un ser independiente, tiene pensamiento propio, ¿de acuerdo? Bueno, los adolescentes, para desarrollarse como un buen bambú japonés de 32 metros de altura. Esto está guay. Pues, ¿cómo ser un bambú japonés? Disfrutar del camino. Vamos a cambiar, los que estéis aquí y habéis venido, os felicitaros. Disfrutar del camino. Es único ese camino, no se vuelve a repetir en la vida. Es un momento excepcional. Cambiáis físicamente, conocéis cosas nuevas. Se ha abierto una puerta en vuestra vida y habéis visto un mundo nuevo que no conocéis. A veces asusta, conocéis amigos, conocéis nuevas experiencias, nuevos fracasos, bueno, pues algunos éxitos y algunos fracasos que duelen, ¿no? Bueno, también adquirir experiencia con el aprendizaje, porque es muy importante por aquello que os comentábamos de la construcción del cerebro. Encontrar nuestro elemento, ahora vamos a hablar de ello. Esto encontrar nuestro elemento, que ya lo he dicho un par de veces. Trabajar en vosotros mismos. ¿Qué mejor inversión que trabajar con la persona que os va a acompañar el resto de vuestras vidas? Sois vosotros. Vais a estar siempre con vosotros. Pues empezar a trabajar en vosotros, poner un poquito de vuestra parte también, un poco de este enfoque. Y a lo mejor necesitabais escuchar estas palabras, los que estéis aquí, para empezar a encontrar ese camino y esos pensamientos o esas frases que os pueden ayudar a cuando un momento que no estáis encontrando el motivo ni la justificación, poder encontrarlo. Y establecer hábitos. Esos hábitos de decir, bueno, pues voy a hacer esto todos los días, a esta hora, y de esta forma creo un hábito de por vida. Ahora es el momento. Si creáis el hábito ahora, le tendréis para toda la vida. Que quiero ir a correr todos los días, crea el hábito, le tienes para toda la vida. A lo mejor en un momento de tu vida lo paras, esas conexiones neuronales se vuelven más débiles, pero es tan fuerte el hábito que se crea en la adolescencia que puedes recuperarlo, ¿vale? Puedes volver a recorrer el mismo camino neuronal para coger ese hábito, ¿vale? El bambú japonés, aquí acabamos con el bambú, se puede cortar hasta 6 veces y sigue creciendo hasta 32 metros. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que por mucho que os caigáis cuando sois adolescentes, perseverad, porque podéis seguir creciendo hasta 6. Todo el mundo viene a este planeta, cuando nace, con un superpoder. La cuestión es descubrir cuál es tu superpoder. Imaginaros que sois un superhéroe y tenéis que descubrir cuál es vuestro superpoder. ¿Y qué es vuestro superpoder? Bueno, las piscinas son muy divertidas, veis al chico aquí de la piel que se estira, pero es aquello que tú haces que estarías horas haciendo, que se te da genial, que además te gusta investigarlo, que te gusta pasar las horas muertas con ello. Ese es tu elemento, el que te hace sentir vivo, el que te desconecta del resto del mundo y que cuando estás ahí pasa el tiempo y no te acuerdas de nada más, ¿vale? Solo estás en eso. ¿Y cómo se hace esto? Diréis, porque eso está muy bien. Si tuvieras, a mí me encanta esta frase, si tuvieras un superpoder, ¿qué superpoder tendrías? ¿Qué superhéroe serías? ¿Qué cualidades tendrías? ¿Vale? ¿Qué os gusta hacer? Pues me gusta hablar con la gente. Esta mañana he dado un taller para adolescentes, muy interesante, del Club de Patinaje de Renedo, y bueno, pues salían temas de estos. Entonces había personas, había chavalas que no sabían muy bien, ¿no?, a qué querían dedicarse o qué es lo que les gustaba. Pero tirando un poquito de la cuerda, empezaban a darse cuenta, pues a mí me gusta hablar con la gente, pues a mí me gustan los niños, pues a mí me gusta dibujar, pues a mí me gusta... A todos nos gusta algo. Bueno, pues eso es una señal. Eso es algo de un complemento de tu elemento, algo que se te da bien, algo que estás a gusto haciéndolo, ¿vale? No todo el mundo le gustan las mismas cosas ni tenemos las mismas cualidades, ¿de acuerdo? Además, recordar una cosa, todos nacemos con las capacidades. Algunas capacidades ya tienen el inicio de habilidad. La habilidad, la capacidad se convierte en habilidad con la experiencia y con el trabajo. Pero hay gente que ya nace con una cierta habilidad. Entonces, si esa habilidad, fíjate, que si naces con una capacidad que está aquí en lo bajito esperando a que tú la desarrolles, la conviertes en una habilidad. Y ya naces con la habilidad. Ya tienes un camino hecho. Hay que aprovecharle. Y de esto consiste, porque tener tu elemento es lo que te va a permitir trabajar en ello horas y horas, como hago yo ahora, como hace Patricia,
y no te importa estar un domingo a las 12 de la noche conectando al ordenador, preparando una charla, o estudiando tu libro, o con un cliente hablando por teléfono a la hora que sea, porque realmente tienes pasión por eso que haces, porque realmente te sientes a gusto y conectas con ello y te sientes realizado. Ese es el elemento, ¿de acuerdo? Pero no desesperéis los adultos, ¿de acuerdo? Porque os puedo garantizar, podéis tener más de un elemento, no solo uno, podéis tener 1, 2, 3, si tenéis 10, bueno, sería fantástico. Pero yo a lo largo de mi vida he tenido varias facetas como deportista, lo diré también como disc jockey, algo curioso, o como, por ejemplo, ahora mismo como coach. Y son cosas muy dispares. Sin embargo, he ido conectando y he ido dejando aquellas que no eran tal mi elemento hasta que lo he encontrado. Aquellas experiencias me han servido para venir aquí, subirme aquí e intentar pues transmitiros de corazón pues aquello que yo creo que os puede llegar. Eso quiere decir que en cualquier momento lo podemos descubrir, pero si yo hubiese descubierto mi elemento cuando era adolescente, ¿dónde estaría ahora? No lo sé. También estoy agradecido por el camino que he hecho, puesto que le he podido ver, he aprendido mucho de él y estoy agradecido. Pero imaginaros que el elemento lo descubrís desde el principio. Con 15 años tenéis el elemento. Eso puede ser, ¿vale? Un Steve Jobs, por ejemplo. Enseguida vio que la informática le gustaba, el marketing, y él, de forma intuitiva a lo mejor, pero pudo hacer de eso su vida. Bueno, para buscar el elemento, ¿cómo encontrar tu elemento? Aquí os he dicho, os he puesto una libretita, haz una lista con 10 cosas que te hagan feliz. Pero yo lo voy a ampliar más. Lleva siempre una libreta contigo. Esto sobre todo para los adolescentes, pero también lo podéis hacer los adultos. Esa libreta, ¿qué vas a hacer? Cada vez que te des cuenta que te gusta algo, lo anotas. Cada vez que te des cuenta que estás a gusto haciendo algo y pasas las horas muertas, o te llama realmente algo la atención y te atrae muchísimo, apúntalo. Vete haciendo una lista, y haz una lista de lo que te gustaría ser, de lo que te gustaría tener, de lo que te gusta, de lo que te hace feliz, de cuáles han sido tus logros hasta ahora. Aunque haya sido, mira, me tiré a una piscina de cabeza. Para hay personas que hacer una tortilla de patatas es un logro, ¿vale? Y un amigo que tengo, lo dejó con la novia, me llamó y me dice, tío, me he hecho una tortilla de patata. Estaba emocionado, era un logro para él. Pues hay que apuntarlo, ¿vale? Esos logros los apuntamos. Que se te da bien, aquello que te dice que dominas los demás. Escucha a los demás, pregunta, si tú no sabes reconocerlo bien, pregunta a los demás que te conocen. Oye, ¿tú qué crees que se me da bien? A ver qué nos dice. Aquello que haces sin que el tiempo corra, ¿de acuerdo? ¿Os gusta esta idea? Sí. Y mi idea. Siguiente herramienta, ¿vamos bien de tiempo? Vale. Siguiente herramienta, yo aquí hago mucho hincapié en la meditación. La meditación es una herramienta que en Occidente todavía pues hace un poquito de... me estás hablando de meditación. Sin embargo, si os cambio la palabra meditación y os pongo mindfulness, queda súper chulo, ¿no? Entonces el mindfulness ya sería un poco más tipo esta ejecutiva que tenéis ahí, que ella hace mindfulness y a lo mejor pues, un monje budista medita, pues no es lo mismo. ¿Y qué es la meditación? La meditación, mira, he puesto ahí una frase muy chula, dice, no se medita para obtener, se medita para soltar lo que nos ata. Realmente esto es así. Daros cuenta, hay un dato técnico, que es que el cerebro funciona conscientemente a 45 bits por segundo. Y sin embargo el inconsciente trabaja a 11 millones de bits por segundo. El consciente va mucho más lento, porque si el inconsciente nos diese toda la información que es capaz de recoger de un solo vistazo con una cámara de fotos, nos volveríamos locos y no podríamos poner la atención. El consciente tiene su función y es poner la atención en algo, es enfocar. Lo que pasa es que el cerebro construye continuamente, porque es su función, pensamiento tras pensamiento. Y esto nos hace que perdamos un poco a veces, vamos a ver, ¿cómo os lo explicaría? Imaginaros el cielo sería la mente totalmente calmada, ¿vale? Cuando estéis a gusto, cuando esté bien, cuando todo fluye. Y de repente pasa una nube, es un pensamiento, es normal porque el consciente tiene que pasar. Puede pasar 2, puede pasar 3, pero el día que hay tantas nubes que no se ve el cielo, ahí pasa algo. Y es aquí donde puede entrar la meditación. La meditación es el arte de adestrar la mente. Es un entrenamiento para la mente. Nos ayuda a enfocar la mente en una cosa, a vivir el presente aquí y ahora, a ser conscientes, a no vivir ni en el pasado ni en el futuro, a no hacer juicios, a simplemente ser y estar, lo que supone una total satisfacción para la persona. Y eso aquí nos va a ayudar. Nos va a ayudar en un momento de preocupación o de problema a poder tener con ese entrenamiento, podernos parar, poder
distanciar esas nubes del cielo y poder ver de nuevo la claridad. No sé si os gusta la metáfora del cielo y las nubes, pero me ha venido que a lo mejor podría ser un poquito la idea. Entonces, para meditar no hace falta ni tener un hábito budista, como os decía, ni hacer el pino puente, ni nada de eso. Simplemente sentarse en una silla, en casa, y conectar con la respiración. Consiste en poner el foco, es un entrenamiento en que consiste en poner el foco en algo. Puede ser un objeto, puede ser una vela, puede ser la respiración misma. Y simplemente lo que se trata es observar cómo sucede la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque la lleváis puesta siempre con vosotros, es lo más fácil. Es lo que nos conecta con el estar vivos y es lo que nos conecta con tener la atención en cualquier momento. Por eso podéis sentaros, cerrar los ojos, ahora hacemos una práctica de un minuto, y simplemente observar la respiración. En ese minuto puede ser que aparezca un pensamiento y ese pensamiento nos lo cojamos, esa nube nos la quedamos aquí y solo veamos la nube. En el momento en que nos damos cuenta de que estamos pensando sin hablarnos más y diciendo, sin decir, vaya hombre, ya vi la nube, estaba ahí enfocado, ya no sé meditar, no, es normal, el pensamiento está ahí. Vale, la meditación y el entrenamiento de la meditación consiste en decir, me doy cuenta de que estoy pensando y estoy meditando y vuelvo a tener el foco en mi respiración. Vuelvo a poner la atención, siento cómo entra el aire, cómo sale, cómo se produce, cómo se hace la exhalación y cuando me quedo sin aire, observo, vuelvo a observar cómo entra y estoy así. Entonces, el error que comete mucha gente es empezar por 20 minutos, por media hora. Entonces al día siguiente nadie lo hace, porque agobia mucho estar ahí una hora sujetando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como correr, para entrenar una maratón y correrte el primer día 10 kilómetros. Mañana no vas, ¿de acuerdo? Estás destrozado. Entonces es mejor empezar kilómetro a kilómetro. Y para ello, si queréis, si vamos bien de tiempo, os voy a hacer una pequeña meditación. Yo me voy a sentar aquí. ¿Os apetece? Levantad la mano, que os apetece probar esto. Estupendo, qué bien. Haz una foto, Patricia. Bueno, vale, yo me voy a sentar un poco en una posición un poquito más convencional, pero donde estéis en la silla es genial. Brazos y manos descruzadas, y a partir de este momento quiero que tengáis la sensación de que tenéis un hilo que os tira de la coronilla y os levanta un poquito la cabeza, alineándoos la cabeza y la espalda hasta el sacro, ¿de acuerdo? Quiero que os sintáis a gusto, que tengáis los hombros relajados, pero lo suficientemente alerta o atentos. Y yo os voy a contar un minuto y al principio os voy a guiar un poco en esta meditación y luego os voy a dejar solos. Entonces podéis cerrar los ojos, daros permiso, gracias, y dejaros de momento guiar por este instante en el que empezáis a sentir con una inspiración un poco más profunda el aire por vuestra nariz. Exhalamos de nuevo por la nariz y observamos cómo sucede, cómo roza el aire al pasar por la nariz, cómo roza y nos llena por dentro al entrar. Cómo se va produciendo este cambio. Si viene un pensamiento, escucho un sonido que sería como un pensamiento, lo observo y en cuanto me doy cuenta vuelvo a poner la atención completa en la respiración. A partir de ahora os dejo con un minuto para vosotros. Moveros el cuello, abrir los ojos y volver aquí y ahora. Incluso mi tono de voz, por este estado de calma, he podido bajar la intensidad del tono. Bueno, ¿es fácil? Pues difícil. ¿Quién ha parecido fácil? Bueno, está mal. Es práctica, simplemente no tenéis que esperar ningún resultado y simplemente lo que tenéis que hacer es practicarlo. Un minuto al tiempo os parece mucho, al día, perdón. ¿Parece mucho? No. Vale, solo un minuto. Elegir un día, un lugar en el que repitáis a la misma hora, o sea, mejor que un día, una hora al día, en el que podéis repetirlo constantemente durante todos los días, y eso es coger el hábito. A partir de ahí ya podríamos profundizar más en esto. ¿Qué ha sucedido aquí?
Hemos parado el flujo de pensamientos a la velocidad que venía. No podemos evitar que siga el pensamiento, pero sí podemos evitar el que nos aturullen las nubes y no veamos el cielo. Cuando sales de un estado, lo que vas a hacer es, como diría, bueno, me gusta mucho esta frase, ¿no? Maestro, ¿qué ha ganado usted con la meditación después de tantos años? Dice, mira, no sé lo que he ganado. Respondió, nada. Sin embargo, he perdido la ira, la depresión, la prisa, el estrés, la inseguridad y la ansiedad. Ahí es nada, ¿eh? Si perdemos todo eso, esto es un regalo. Y os aseguro que esto funciona. Se hacen empresas multinacionales en Europa, en España pocas, por desgracia. En Estados Unidos, muchísimo. Por supuesto en Asia y en otros países, muchísimo. Se hacía en Grecia, en la época de Sócrates. Se hacían los hindús, los hacían incluso los aztecas también. ¿Y todo esto para qué tanta prisa? Podemos parar un minuto, no cuesta nada. Y eso nos va a dar, tanto a los adolescentes como a los adultos, esa respuesta, ese microsegundo en el que podemos parar. Entonces, de vez en cuando es bueno hacer una pausa en nuestra búsqueda de la felicidad y simplemente ser feliz, simplemente estar. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a nosotros? ¿Cuánto tiempo estamos pensando los adolescentes en nuestros amigos, en nuestros problemas? ¿En qué me pasa? ¿Cuánto tiempo estamos los padres en las facturas, en el trabajo, en mi jefe, en qué damos no sé qué, mi mujer se ha pagado por no sé cuántos? ¿Y cuánto tiempo estás contigo, sin problemas? Simplemente estar, ¿vale? Bien, conectar para los adolescentes. Esto es, ya que estáis creando vuestro cerebro, conectar con vuestra esencia para poder saber cuál es vuestro elemento, para poder tener esa pausa, para poder tener esa atención plena y irla entrenando como si vas a correr una maratón, para que cuando seas mayor y te toque correr la maratón, la corras bien, no te canses y la pases en buen tiempo. ¿De acuerdo? Para todos, ¿eh? Para padres e hijos, como el de Bricomanía, ¿no? Para toda la familia. Bueno, pues las emociones. A ver, que yo me lío mucho. Nuestras emociones y las de los demás. Aquí veis, no sé si habéis visto esta serie de televisión, es muy famosa porque estudia los microgestos que se reconocen universalmente. Desde que naces, cualquier ser de cualquier planeta reconoce estas emociones expresadas en el rostro. Esto quiere decir que somos inteligentemente emocionales de naturaleza, lo que pasa es que luego no lo desarrollamos. Con lo cual, reconocer nosotros las emociones para poderlas expresar es vital para podernos comunicar de forma asertiva, de forma sana y poder tener una buena comunicación, tanto en el trabajo, en lo personal, en lo social. Y reconocerla en los demás también, porque si no la reconoces en ti no puedes reconocerla en los demás. O a lo mejor la reconoces en los demás y no te estás dando cuenta que estás teniendo tú esa emoción. Aquí Paul Ekman, que es un famoso psicólogo que estudia en psicología, dice: nosotros experimentamos las emociones como nos suceden, no como las hemos elegido. Sentir emociones no lo elegimos nosotros, pero sí podemos elegir el tiempo, que os contaba al principio, de estar en esta gráfica ascendente y descendente y hacer que sea una gráfica un poquito más suave. Incluso la alegría es una emoción que en un momento dado nos puede perjudicar o favorecer. Ninguna emoción es buena ni mala, simplemente nos dan una información. Imaginaros que estoy muy eufórico, pongo a dar saltos aquí, rompo el ordenador porque estoy muy alegre y al final acabo teniendo también un estrés de haber tenido la dopamina tanto tiempo ahí, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay emociones ni buenas ni malas. Son agradables o desagradables. Nos ayudan a crear acción o nos hacen ser limitantes, ¿vale? El miedo, antiguamente, cuando salía un león, hacía que corrieses o te protegieses para que no te comieses. Es una emoción que impulsaba a la huida, a la protección. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo de emoción. Es muy importante las emociones, porque tenemos una comunicación errónea. Aquí vemos algunas escenas que habréis visto o habréis vivido, tanto vosotros como otras personas, tanto siendo padres como siendo adolescentes. Entonces, esto de que alguien te viene con la emoción porque está harto de ver algo y en vez de calmarse y decírtelo para poderlo hablar, nos dejamos embriagar por esa emoción o lo soltamos. O hacemos lo contrario, nos dejamos embriagar por esa emoción, nos quedamos en nuestro punto aquí, punto muerto, y no hacemos nada. Pues entonces es muy importante para podernos comunicar. Comunicación efectiva y positiva.
tener mucha presencia, estar atento. La presencia significa estar aquí y ahora, con todos los sentidos, observándolos. Muchos estáis muy presentes, escuchándome perfectamente lo que digo. Espero estar diciéndolo bien. Y también estar muy atento a cómo se comporta la otra persona. Eso es la presencia. A cómo tú lo recibes. A estar ahí, aquí y ahora. No estar con el móvil. Eso es presencia. Y es escucha activa, que tiene mucho que ver con ello. Entonces, para comunicarnos efectiva y positivamente, hablaríamos de calmar el estado anímico antes de comunicarnos. Hay que bajar un poco ese pico para poder hablar. Lo que pasa es que normalmente cuando nos comunicamos, tratamos a las personas, imaginaros un adolescente o un adulto que está muy enfadado. Si tratamos al comportamiento cuando la emoción está muy arriba, la vamos a mantener arriba. Sin embargo, si hacemos caso a la emoción la sacamos, la ponemos en común y al sacarlo lo que hace es que empieza a bajar. ¿Vale? Ahora os diré cómo. Evitar suposiciones o sea, no hacer juicios. ¿De acuerdo? Hacemos muchísimos juicios, suponemos mucho. Hacemos que nuestro consciente, 45 bits por segundo, esté todo el rato enfocándonos en algo. Mira, no me ha llamado porque está con los amigos, seguro que tiene 4 cervezas de más y encima tenía que venir a las 11. A lo mejor el pobre se ha quedado sin batería, un padre o un hijo, no tiene por qué ser el hijo. Y hemos hecho una película grandiosa cuando realmente había pasado algo que no sabemos tan siquiera. Y cuando llega la persona, en vez de esperar a recibir esa respuesta sin hacer juicios, atacamos. Esto sucede. Vale, la escucha activa, la asertividad y la empatía. Ponerme en el lugar del otro, ser capaz de hablar en un tono neutro, en el que seamos firmes, pero a la vez tiernos. Esto es muy importante, también lo digo. ¿Qué quiere decir firmeza y ternura? La firmeza y la ternura es muy importante porque la firmeza es lo que yo quiero exponer, lo expongo de forma asertiva, sería neutra, pero lo digo con cariño, sin ofender a la otra persona. No es fácil, pero hay que, cogiendo hábito, se puede comunicar uno muy asertivamente. Cuidar la comunicación no verbal quiere decir, como veis en esas imágenes, aunque tú quieras decir algo con cariño, si le dices, veo que no has hecho la habitación, el tono ya está, pero si encima dices, hombre, cariño, veo que no has hecho la habitación, entonces ya estoy desconfiando. La comunicación no verbal es muy importante porque la reconocemos todos. Atender a la emoción. Cuando tú atiendes a alguien la emoción, y tanto un padre como un adulto se expresa desde la emoción, es decir, yo tengo un problema, expongo y describo el problema, diría, por ejemplo, veo que tu habitación sigue sin recoger, lo he descrito, ¿vale? Cuando veo la habitación sin recoger, yo me pongo muy nervioso porque me gusta mucho el orden. Estoy expresando mi emoción, se la estoy poniendo en conocimiento a la otra persona. Me gustaría que tuvieses en cuenta, puedes recogerla cuando puedas, o que me digas tú qué podemos hacer para que la habitación esté recogida. ¿A ti qué se te ocurre? Esto es una comunicación asertiva. Hemos atendido la emoción. O cuando viene alguien y le ha pasado algo, no, pero es que no me ha dado tiempo porque, vale, me ha dado rabia y no he podido. No, vamos al comportamiento. Ya, es que lo que tenías que haber hecho. No. Claro, te ha dado rabia quedarte sin ir con tus amigos porque tenías que estudiar, ¿verdad? Ya lo entiendo. Pero sabes que si estudias el examen, bueno, podemos hacerlo. Pero primero, la emoción. Porque si la emoción, por ejemplo, un ejemplo que pone mucho Patricia en la escuela de padres. Un niño que está dando patadas, ¿vale? Porque voy a poner un niño para no poner un adolescente. Un niño que está dando patadas en una puerta. Está dando patadas en la puerta y le escribo, veo que estás muy enfadado. En vez de ir a la emoción, normalmente diríamos, ¿pero qué haces? No de patadas, que se rompen. Se acabó la comunicación. El niño está dando patadas por algo, tiene una emoción. Y el adolescente también hace las cosas, tiene una emoción. Y además a veces, como habéis visto, muy descontrolado. Si atiendo a la emoción, voy a abrir el canal de la comunicación y voy a captar la atención de la persona, sea adulto o sea adolescente. Veo que sientes esto, o qué sientes. Porque si yo os pregunto aquí qué sentís, muchos me diréis, bueno, pues, ¿cómo estás? ¿Normal? ¿Bien? ¿Mal? Pero hay muchos más estados emocionales. ¿Vale? Y luego describir qué nos sucede, como os habéis visto, pero desde también expresar nuestras expectativas. Porque muchas veces damos por hecho que los demás entienden que hemos dicho algo, y sobre todo con la comunicación de padres y adolescentes. ¿Vale?
alguien, un adolescente, hace algo y nosotros teníamos por entendido que ellos iban a hacer otra actitud. Es decir, nosotros creíamos que sabía que a las 9 tenía que estar en casa porque, aunque era un día de fiesta, pues habíamos quedado con los amigos y teníais que estar aquí a las 9. Sin embargo, no estás a las 9. Es que a lo mejor no lo dejaste claro. Entonces hay que dejar las expectativas bien claras. No dejar lugar a error. Espero que a las 9 estés en casa. Y lo digo, la responsabilidad es suya ya, ¿de acuerdo? No nuestra. Pero no dejarlo ahí. Hay que también mostrar, o espero, que cuando vuelva la habitación esté recogida. La expectativa hay que decirla. Eso no quiere decir, por eso como lo de proponer alternativas al final, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué podemos hacer? Y hablarlo siempre desde la firmeza y la ternura. Decirlo, pero también con firmeza, ¿de acuerdo? A lo mejor me lía un poco aquí. Bueno, ¿cómo vamos? Ya vamos gastando un poquito el tiempo, ¿no? ¿Cómo motivar positivamente? Algunas frases para motivar a los adolescentes, porque aquí habéis venido a escuchar cómo podemos ayudar a nuestros hijos adolescentes y los adolescentes, cómo podemos hacer que nuestros padres nos ayuden y cómo podemos acercarnos también a que nuestros padres nos comprendan. Entonces, algunas frases que estarían muy bien poder decir, estoy seguro que eres capaz de hacerlo, ¿vale? En vez de decir, siempre haces lo mismo, ya verás cómo no traes buenas notas, ya verás cómo no vienes a la hora. Fijaros cómo cambia la frase. Estoy diciendo lo mismo, pero de otra forma. La expectativa es, yo estoy seguro de que eres capaz de hacerlo. Le lanzo la responsabilidad y además le estoy dando confianza. ¿De acuerdo? Es muy importante el matiz de estas frases. Muy bien, yo sé que lo harás. Estoy dando confianza. No lo pongo en duda. Le estoy retando y dejándole y confiando en que lo haga. Estoy seguro de tu buena intención. Le estoy diciendo, bueno, yo sé que tienes buena intención, a pesar del resultado, estoy seguro de que tenías buena intención. Pero ahora vamos a ver qué ha pasado aquí. Tenemos un alto concepto de ti. Hay que creer en él. Son nuestros hijos. Son nuestro reflejo. Nosotros somos sus guías y su ejemplo. Si necesitas algo, pídemelo. ¿Vale? Vamos a expresarte que pueden contar con nosotros. Sé que lo has hecho con muy buena intención. Estoy muy orgulloso de ti. Hay que decírselo también. Estoy orgulloso de ti. Y sobre todo, más que el resultado, vamos a fortalecerles lo que es el esfuerzo. Más que llegar a conseguirlo o no. ¿De acuerdo? El esfuerzo es muy importante, valorarlo más que el resultado. Porque eso es lo que va a hacer que persevere. Porque si no hay un resultado que va a ser gratificante para mí, no voy a seguir trabajando en ello. Sabes que te quiero mucho, ya sé que eres bueno, te felicito por el esfuerzo que has hecho, qué sorpresa más buena me has dado. Cuando me necesites yo te ayudaré. Porque muchas veces estoy, venga, que yo te ayudo, que lo hago contigo. No, díselo, él ya lo sabe, no están sordos. La verdad que la sordera adolescente no existe, es un mito urbano. Ya sé que a algunos os parece imposible, pero es que no existe. Tienes que estar muy orgulloso del esfuerzo y trabajo, noto que cada día pones más empeño, creo lo que me dices, sé que lo harás. Damos confianza. Sabes que quiero para ti lo mejor, tú te mereces lo mejor, porque claro que se lo merece, todo el mundo se lo merece. Puedes llegar a donde tú quieras y seguro que has aprendido mucho de esta situación. Daros cuenta que están buscando identidad, están buscando respuestas, porque toca ahora esa época de buscar respuestas. Necesitan de relacionarse, pertenecer al grupo y relacionarse con el otro sexo. Hay muchas inquietudes y esto, con todo lo que os ha contado Patricia del cerebro, es una bomba. Vamos a entenderlo, ¿vale? Y también, sí, chavales, entenderlo. Chicos, sois adolescentes, entender por lo que estáis pasando, un montón de cosas, pero también entender, y aquí quiero lanzar algo a favor de los padres, ellos siempre, aunque a veces no se comuniquen de la forma más apropiada o más acertada para vosotros, siempre quieren lo mejor para vosotros. Y recordad a los adultos, alguna vez fuisteis adolescentes y también pasasteis por ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, espero que os haya gustado y que os haya aportado, sobre todo a los adolescentes y a los padres, para que podáis tener alguna idea más. Y ahora voy a dar paso a Julio.